¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran enamorar a otros tan fácilmente? ¿Cuál es realmente el secreto detrás de esas conexiones que perduran? Hoy te revelaré algo que cambió mi vida y la de miles de personas, tres preguntas simples que pueden transformar completamente como alguien te ve. No se trata de trucos baratos ni de manipulación. Es mucho más poderoso que eso. Quédate hasta el final porque descubrirás un framework que, practicado correctamente, puede abrir puertas que ni imaginabas que existían. Vivimos en un mundo lleno de conversaciones vacías, salidos sin sentido, interacciones que rozan apenas la superficie de quienes somos realmente. Las personas están tan ocupadas con sus teléfonos, sus preocupaciones, sus máscaras, que olvidaron conectar verdad. En este contexto, destacar no requiere ser el más guapo, el más rico o el que cuenta las mejores historias. Lo que realmente atrae a las personas es algo completamente diferente: la autenticidad, la capacidad de escuchar como si las palabras del otro importaran de verdad, el coraje de mostrar sin armaduras. Aquí está la verdad que nadie quiere admitir. A la mayoría de los hombres creen que necesitan impresionar con grandes logros, con una apariencia impecable o con diálogos sacados de películas románticas. Pero la realidad es otra. Lo que verdaderamente conquista a una mujer es sentirse escuchada, valorada y comprendida, sin fingimientos, sin expectativas. Solo ella, siendo ella. Permíteme presentarte preguntas estratégicas. No son magia. No son fórmulas garantizadas. Son algo mejor, una brújula que te guía hacia conversaciones genuinas y profundas. Su propósito no es conseguir respuestas rápidas, superficiales o visuales. Va mucho más allá. Están diseñadas para crear un momento humano compartido. Un espacio donde ambos puedan existir sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad de impresionar. Con estas herramientas aprenderás a descubrir quién es realmente esa persona mientras al mismo tiempo demuestras quién eres tú. No es sobre causar admiración, es sobre crear resonancia a nivel humano. Esa conexión genuina que es rara en este mundo de filtros y apariencias cuidadosamente construidas. Aquí viene lo importante. Las palabras solas no funcionan. Tu tono de voz importa. Tu presencia importa. La velocidad a la que hablas importa. Y además importante, tu intención verdadera lo importa todo. Imagina que estás creando un momento especial. Cada palabra tiene peso. Cada palabra tiene peso. Cada paso invita a reflexionar. Tu cuerpo comunica atención guía. Esa es la energía que debes generar. No es sobre las palabras en sí, es sobre las emociones que despiertas mientras las pronuncias. Es como la hace sentir en ese momento. Antes de comenzar con cada pregunta, si este contenido resuena contigo, te pido que actives la campanita de notificaciones y te suscribas. Así nunca te perderás nuestros videos sobre construcción de relaciones genuinas y crecimiento personal. Pregunta number 1. ¿Qué te hace sentir viva? Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué actividad te hace levantarte cada mañana con ilusión? De un tipo dentro, parece simple, friedad, pero el poder que contiene es enorme. No estás preguntando sobre su trabajo o sus rutinas. La estás invitando a compartir aquello que realmente la motiva. Lo que la hace sentir viva. Lo que ilumina sus días.
Pocas personas reciben esta pregunta. Fíjate en qué ocurre cuando alguien obtiene este espacio. Su energía cambia. Toda la conversación se transforma, de pequeña charla pasa a ser algo real. Aquí tu rol es fundamental. Escucha con verdadera atención. Sin interrupciones. Sin interrupciones. Sin interesado. Demuestra curiosidad genuina. Podrías comenzar así. Me fascina descubrir que impulsa a las personas, aquello que le da razón para existir. Quisiera saber qué es eso para ti. Observa cómo cambia el tono de la conversación. Presta atención a los detalles. Si su voz cambia. Si sus ojos brillan mientras habla. Has tocado algo importante. Has abierto una puerta a lo que realmente importa. Este es el inicio de una verdadera conexión emocional. Aquí pues cometer el error de escuchar sin realmente conectar. Responde con algo personal de ti. Comparte una experiencia que tenga relación con lo que ella dijo. Pero esto es crucial hazlo no para presumir, sino para construir un puente. Para crear terreno común. Por ejemplo, si ella comparte que le apasiona viajar, podrías decir, viajar también ha cambiado quién soy. Requerido un viaje donde aprendí algo fundamental sobre mí mismo. ¿Cuál ha sido tu viaje más transformador? Ahora estás en un diálogo real donde ambos pueden ser auténticos. Pregunta number 2. ¿Cuál ha sido tu mayor momento? Cuando la conversación fluye naturalmente, es momento de la segunda pregunta. ¿Cuál ha sido la época más feliz que has vivido? El momento en el que sentiste que la vida era exactamente como debía ser. Esta no es una pregunta ordinaria. Es una invitación a revivir alegría, a conectar con momentos que definieron su historia. Cuando ella comparte esto contigo, no está solo contándote anécdotas. Te está permitiendo entrar en su mundo emocional. Algo poderoso ocurre en su inconsciente. Asocia la felicidad de sí recuerdo contigo. Esto crea un vínculo emocional extraordinario. La mayoría de las personas no saben usarlo correctamente. Muchos creen que necesitan historias épicas para conectar. Está equivocado. Hacer que alguien se sienta verdaderamente escuchado es infinitamente más efectivo. Esta pregunta tiene magia porque naturalmente evoca sonrisas, nostalgia y calidez. Cuando ella comparta, responde con empatía vía, volvías decir, esto suena absolutamente hermoso. Se nota que fue un momento muy especial. Cuéntame, ¿cómo te sentiste en ese instante? Si el momento lo permite, comparte tu propio recuerdo, no para competir con el suyo, sino para crear honestidad mutua. No necesitas épicas. Un momento sincero y verdadero es más poderoso que cualquier aventura extraordinaria. Lo que importa es que sea real. Creedy 43. ¿Qué quieres emisor de ti kai? Ahora llegamos a la tercera pregunta, la más delicada y la más reveladora. Si pudieras reimaginar una parte de quién eres, ¿qué eso sería? Esta pregunta no busca incomodar ni criticar. Busca crear espacio para reflexión honesta. Todos cargamos con cosas que quisiéramos cambiar. Cuando haces esta pregunta con verdadero cuidado, comunicas algo raro. Soy alguien con quien se puede hablar de verdad. Valoro tu humanidad, compleando las partes. En proceso,
en un mundo de perfiles perfectos, esta honestidad es magnética. Hazla con suavidad. Podrías introducir así. Realmente me interesa conocer el lado humano de las personas. Eso que está en constante evolución. Si pudieras transformar algo de ti, ¿qué sería? Luego esto esencial cala. Deja que ella sienta el peso de la pregunta. Permítanle tiempo para una respuesta honesta. Si se abre contigo sobre algo real, no interrumpas. Valida su vulnerabilidad con respeto. Di algo como, gracias por confiar en mí con eso. No es fácil hablar de estas cosas. Honestamente, me haces admirarte más. Si decides compartir algo vulnerable en respuesta, hazlo desde la verdad. Sin dramatismo. Como un acto de autenticidad mutua. Recuerda, la vulnerabilidad no es debilidad, es lo opuesto. Es fortaleza. Cuando te muestras sin defensas, ella siente permiso para hacer lo mismo. En este punto estás frente a alguien que no actúa. Que no finga. Que no necesita impresionar. Eso es extraordinariamente raro. Estas tres preguntas crean una experiencia unificada. La primera revela que la motiva realmente. Te abre las puertas a su esencia, partes de su identidad que no comparte con cualquiera. La segunda trae a la superficie alegaría sus momentos más significativos. Es un acceso a su paisaje emocional. Cuando experiencias se comparten así, las conexiones se profundizan porque la emoción compartida crea lazos indestructibles. La tercera abre la puerta a la autenticidad total. Cuando se hace con verdadero cuidado, demuestras que valoras su humanidad más a la apariencia en un mundo de filtros. Esta honestidad es oro puro. No son técnicas de seducción, son invitaciones a conectar de verdad. Una alternativa a los patronos vacíos. Un camino hacia relaciones que realmente importan. La atracción genuina no es manipulación disfrazada. Es honestidad emocional. Los hombres que operan desde este lugar, que hablan desde el alma, que escuchan profundamente son los que dejan huella. No por lo que dicen, por cómo hacen sentir. Cuando creas un espacio donde alguien se siente libre, segura y genuinamente vista, has tocado su corazón. No solo su atención. Este enfoque no solo transforma tus relaciones románticas, mejora cada conexión en tu vida, porque la autenticidad es universalmente magnética. Para dominar esto, integra estas preguntas en tu vida diaria. No las guardes solo para cuando te interesa románticamente. Es, hazlas con amigos, colegas, familia, desconocidos. Pregunta a tu mejor amigo que lo apasiona. Pregunta a un compañero sobre su mejor momento. Pregunta a tu hermano qué quiere cambiar de sí. Cada conversación es una oportunidad para fortalecer tu capacidad de escuchar, para aprender a estar presente y para valorar genuinamente a otros. Este hábito no solo agudiza tus habilidades sociales, te convierte en mejor persona, mejor amigo, mejor gesto, hermano, colega, pareja. Con práctica consistente, algo se transforma. Se vuelve natural, no forzado. Al principio puede sentirse incómodo. Las preguntas pueden sonar ensayadas. Eso es normal. Con el tiempo, se integran en tu forma de relacionarte. Imagina una bueno con amigos. Alguien menciona algo que ama. Ese es tu momento. Pregunta qué de eso lo mueve.
Observa cómo la conversación se enriquece. Observa cómo él se inclina hacia ti. Estas pequeñas prácticas te preparan para momentos importantes. Construyen tu capacidad de conectar auténticamente. Si ella te hace las mismas preguntas, responde desde la verdad, no inventes respuestas perfectas. Compar genuinamente sobre qué te apasiona. Reflexiona honestamente sobre tu mejor momento. Si te pregunta sobre tus propios puntos de crecimiento, sé honesto, sin drama. Por ejemplo, la escritura me enciende porque me permite explorar ideas sin límites. ¿Y ti? O si preguntas sobre un momento memorable. Una vez viajé solo y descubrí cuánto disfruto mi propia compañía. ¿Cuál fue tu momento más especial? La sinceridad y la humildad fortalecen la conexión porque revelan que tú también estás en proceso de evolución. Cómo conversas transforma a quien atraes. Si prioridades profundidad y verdad, atraerás personas que valoran lo mismo. No se trata de agradar a todos. Se trata de conectar con quienes buscan relaciones auténticas, no solo diversión pasajera. Este enfoque es liberador porque pretende agotar, pero cero auténtico te da paz. Cuando hablas desde tu corazón, no necesitas competir. Estás ofreciendo algo genuinamente singular. Iniciar una conexión es el primer paso. Mantenerla es igual a crítico. Tus palabras, acciones y precios deben estar alineadas para que la interés siga en ti. Si preguntas sobre su mejor momento y luego cambias de tema abruptamente, rompes el ritmo que creaste. Si preguntas que ayer cambiar de sí y respondes con indiferencia, destruyes la apertura que generaste. La clave es continuar la conversación con empatía, consistencia. Por ejemplo, si ella comparte que su mejor momento fue un viaje en soledad, no simplemente avances. Responde con algo como: es claro que ese viaje significó un antes y después. ¿Cuál fue la parte más transformadora? Esto demuestra que estás verdaderamente presente. Mantente atento al ritmo emocional. Si ella está energizada, profundiza. Si está reflexiva, acompáñala con suavidad. No todos los momentos piden humor. Algunos necesitan silencio, comprensión, contención. Si comparte algo emocionalmente significativo, no intentes aliviar con bromas. En lugar de eso, di: eso suena muy importante. ¿Cómo navegaste esa situación? Una advertencia final. Resiste la tentación de controlar la conversación hacia donde quieres. A veces quieres guiarla cierto rumbo, pero la magia ocurre cuando la dejas fluir libremente. Si ella cambia de tema o responde diferente a lo esperado, mantén flexibilidad. Sigue escuchando. La conexión no se fuerza. Se construye con paciencia y autenticidad. Aquí está lo que quiero que recuerdes. Habla con intención. Escucha desde tu corazón. Conecta desde tu verdad. Pero el secreto más profundo de estas preguntas es: se puede erradicar en la vulnerabilidad compartida. En crear un espacio donde ambos puedan existir sin armaduras. Este viaje no termina aquí. Tengo técnicas aún más poderosas que fortalecerán tu inteligencia emocional y tu presencia social. Esto es apenas el comienzo. ¿Estás listo para revolucionar tus relaciones?
preparado para convertirte en alguien que realmente impacta. ¿Y quienes te rodean? Si esto te resuena, déjame un comentario. Genándome cuál pregunta probarás primero. O compare, ¿qué te resulta más difícil cuando intentas conectar con alguien nuevo? Y por favor compare este video con alguien que necesita aprender cómo construir relaciones reales. Tu apoyo significa to do. Presiona ese botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas nuestros contenidos sobre cómo convertirte en una persona más auténtica y conectada. Próximamente traemos una técnica aún más poderosa para profundizar tu maestría interpersonal. No querrás perderte lo que viene transformará tu perspectiva de las relaciones para siempre. Gracias por estar aquí. Lo mejor está por venir.